Bueno, buenos días. Estamos con el escritor Mario Mendoza. Vamos a hablar en este momento de la novela Satanás, de su proceso de escritura, su proceso de construcción también de los personajes femeninos, así como el contexto literario de esta novela en Colombia y la literatura contemporánea colombiana. Listo, ya no va a hablar. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Bueno, yo he estado pensando mucho en qué preguntarle y como que anoche empecé más como a concretar esas preguntas según Sí. las reflexiones que ya he realizado. Entonces, bueno, unas preguntas van por la dirección como de los personajes femeninos, porque estoy viendo una materia que es de voces femeninas y analicé el personaje de María. Entonces, las compañeras como que me preguntaban cosas y yo, bueno, eh, digamos que vale hacer este tipo de lecturas también. Entonces, yo creo que una pregunta importante es, ¿por qué decidió usted poner un personaje femenino como un personaje principal? Y si lo influenció algo del acontecimiento pues histórico, el de la masacre de Poseto. Bueno, con respecto a María, ya no, lo primero que habría que decir es que la novela tiene muchas versiones iniciales y en esas primeras versiones el eje central, por supuesto, era Campo Elías y era una novela que giraba en torno a lo de Poseto. ¿Por qué? Porque había sido mi compañero de tesis en la universidad, porque habíamos compartido bibliografía, porque me parecía un comportamiento inusual, extraño, no es un serial killer, y no lo es, no lo podemos catalogar como un asesino serial porque no hay un patrón regular entre víctima y víctima, razón por la cual uno no puede decir, ahí hay una serie, no, ahí no hay una serie, ahí hay un estallido, ahí hay una cosa que es fugaz, que es de un solo día. En ese momento nosotros no habíamos estudiado todavía porque no se habían presentado casos lo suficientemente abundantes o recurrentes como para que los psiquiatras empezaran a teorizar al respecto. No teníamos casos de asesinos con esas características. Tendrían que llegar los años 90 y cuando llegaron los 90 y apareció la matanza de Columbine, cuando apareció la matanza de Virginia Tech, cuando empezaron a surgir una cantidad de, digamos, de asesinos en esa línea, empezaron a teorizar y finalmente lograron sacar una nueva categoría o definir una nueva categoría que es spree killers, asesinos relámpago. Eso en el año 86 era impensable. Nosotros no teníamos cómo definir lo que había sucedido acá en Bogotá. Entonces, fíjate que de alguna manera él es como un precursor de los spree killers, ¿no? Es como una especie de individuo que se anticipa a lo que va a suceder. Entonces, para mí eso era el eje central. El eje era definir cómo era la mentalidad, qué era lo que había sucedido. Razón por la cual escribí varias versiones y fallé. Hice varias y fracasé varias veces porque no lograba finalmente entrar en el tema y tuve que esperar hasta los 90 y tuve que esperar hasta que se publicara una novela como El adversario de Emmanuel Carrer para que yo empezara a entender cómo tenía que enfrentarlo. Pero resulta que en la última versión, que es ya la definitiva, me di cuenta que yo ya no quería hacer una novela sobre Campo Elías. Si tú te fijas bien, esa novela Campo Elías son 2 capítulos de 10, es decir, el 20%. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que lo que sucedió era que yo ya había escrito 2 novelas, yo había escrito 3. Yo había escrito La ciudad de los umbrales, Scorpio City y Relato de un asesino, que es mi primera aproximación a la psicopatología criminal. En ese sentido, yo lo que quería con Satanás era entrar a la ciudad, definir la ciudad, ya no tanto a él, que ya podía, porque ya tenía las herramientas para poder entrar en esa mentalidad. Lo que necesitaba era definir la ciudad. Y la ciudad empecé a recoger personajes que me parecían arquetípicos, que eran buenos arquetipos. Entre ellos, María.
María, yo había dado unos cursos en el Buen Pastor, en la cárcel, acá en Bogotá, durante los 90, y en las conversaciones con mis alumnas presas, con mis alumnas en la prisión, una chica se me acercó de repente y empezó a contarme una historia en el patio de la cárcel. Yo guardé esa historia, yo la reservé, hice un cuaderno aparte, conversé con ella varias veces para pedirle detalles y dije, algún día voy a escribir esta historia, la dejé ahí guardada y esa es María. Entonces, María funciona casi como una crónica, casi como un reportaje, como una especie de personaje que entra y arrastra buena parte de la fuerza de la novela. Por eso para mí es un personaje tan importante y tan doloroso, porque es un personaje sumamente doloroso. Yo pensé en algún momento que usted había decidido poner una mujer allí porque pues, los asesinatos que hizo Campo Elías, que ocasionó ella en el edificio, pues habían sido mujeres en su mayoría. Entonces como que había pensado en eso, en la importancia de ese episodio para usted poner una mujer pues en su novela. La misoginia de Campo Elías es evidente, ¿no? Digamos, salta a la vista. Fíjate bien que yo hago mucho esfuerzo para que se note el problema que tiene con su madre, que es un problema grave, es un problema que viene desde la infancia, ¿no? El padre de Campo Elías se suicida y al suicidarse él está convencido de que la culpable de eso es la madre. Es como si la mamá hubiera matado a su padre. Esa es la ecuación que él hace desde niño. Entonces, claro que sí, fíjate que los primeros crímenes son los dos crímenes de la Alhambra, a la alumna y a la madre de esa alumna, son dos mujeres, luego mata a su propia madre y seis mujeres más, o sea que son 7 y 2, 9. Las 9 primeras víctimas son todas mujeres y yo no creo que eso sea casual, yo creo que ahí demuestra el odio, el fastidio, la repulsión, la desconfianza. Y hay otra cosa en la que me esforcé mucho, que se viera que Campo Elías era un impotente sexual psíquico, ¿verdad? Es decir, que no podía estar con las mujeres, que no podía tener relaciones sexuales normales. Fíjate bien que en ningún momento hay una escena de amor, de ternura, de amistad, una escena erótica bonita o bella no existe por ningún lado. Campo Elías es un tipo confundido, enredado, agresivo, violento, atormentado finalmente. Entonces todo eso se va notando en la manera como asesina y cómo va eligiendo las primeras víctimas, claro. Entonces, esa construcción del personaje femenino, María, también depende de esa mujer, ¿cierto?, que le contó esta historia. ¿Usted por qué tomó lo de la violación? O sea, ¿fue real o es Sí, algo que, porque hablábamos en esa clase, que muchos escritores hombres utilizan ese recurso que es la violación de una mujer como para impactar más en la narración y de pronto no, como reflejar más esa parte femenina, siendo que ustedes son, pues son hombres. no, ¿cómo se te ocurre? Estoy lejos de hacer una cosa de esas. Eso es una bajeza y eso es una canallada y eso me convertiría a mí en una especie de sádico que disfruta con las escenas torturando a sus personajes femeninos, olvídate. Hay que tener claro algo cuando uno está leyendo literatura, Janoat. Una cosa es leer confesiones, una cosa es leer diarios, una cosa es leer cartas, una cosa es leer donde está el yo de un autor y otra cosa muy distinta es leer literatura. Literatura es ficción. Esos personajes no se parecen a mí, no piensan lo que yo pienso, no se comportan como yo, porque con esa manera de analizar los textos, entonces Sábato en las novelas es misógino, es un horror. El túnel sería la confesión de la psicología de Ernesto Sábato sobre las mujeres y ahí enredamos y terminamos finalmente condenando la mitad de la historia de la civilización y de la cultura a lo que podría ser una misoginia generalizada, ¿verdad? Y yo creo que sí.
no significa que no haya misoginia, claro, no significa que no haya patriarcado, no significa que no haya machismo. Por supuesto, yo lo he denunciado mil veces. En una novela como Aquelarre, por ejemplo, mis personajes femeninos son la defensa total de algo que la masculinidad no ha podido comprender ni entender. Entonces, pero el hecho de que eso signifique algo dentro de la cultura y dentro de la historia, no puedes condenar a todos los escritores hombres y clasificarlos y meterlos dentro del machismo, el patriarcado, la misoginia, no. Son dos cosas distintas. Una cosa es la ficción, yo no tengo la culpa de que una chica en una cárcel me cuente esa historia, yo no soy Dios, o sea, yo no elegí que la violaran, todo lo contrario, ahí hay una denuncia, ¿me entiendes? O sea, ¿para qué cuento la historia? Para ver cómo la ciudad arrastra una serie de porquerías y de inmundicias y los personajes son atravesados por cosas horribles. Si tú algún día quisieras denunciar, si tú algún día quisieras reflejar, hacer un retrato, no vas a hacer un retrato de las cosas lindas y las cosas buenas. ¿Por qué? Porque en ese caso estás siendo injusta, estás olvidando el dolor de toda la población que está al margen. Yo siempre viajo por los extramuros. En ese viaje que uno hace por la periferia de una determinada sociedad, no puedes ir buscando las cosas lindas, edulcoradas, políticamente correctas. Entonces yo voy a ser políticamente correcto, voy a hacer la apología de esto, no voy a decir vulgaridades. Mis personajes hombres todos van a ser divinos, lindos, las van a saludar, las van a querer, las van a consentir, cuando en realidad lo que tú ves es todo lo contrario, una horda de salvajes, una horda de personas que echan ácido en los rostros de sus exnovias que aparecen muertas en maletas, aparecen muertas en los baños, se lanzan finalmente por las terrazas porque los tipos las empujan y las matan. Miércoles, tienes que tener coraje y tienes que narrar eso. Entonces, fíjate, si la narradora fuera una mujer, ¿qué pasaría? Si tú decides contar las atrocidades contra las mujeres, ¿qué significa que tú eres una lesbiana misógina? Que está, no, no tiene nada que ver. Precisamente yo les exponía pues el análisis que estaba empezando a hacer y le decía yo que era, pues para mí es como una denuncia o exponer también la naturalización de la violencia en Colombia, de la violencia contra la mujer, de todo lo que vivimos que llamamos normalizado, ¿cierto? Pero las chicas como son pues sí, están metidas en lo del feminismo, yo no, porque me tocó esta clase, pues me decían, sí, es como recurrente que esto lo escriban un autor hombre para complacer a sus lectores masculinos, y pues yo no lo había No, visto de esta manera, porque no, incluso la parte qué disparate, de, eso es una completa locura, de que, porque eso significa como si existiera una cultura del entretenimiento claro, entre, entre pervertidos y los escritores hombres cumplen la función de entretener a su público masculino escribiendo canalladas y bajezas para excitarlos a ellos y que se venda más, ¿verdad? Primero, yo no soy tan ruin, ya no, como para pensar en que quiero vender y entonces voy a salpicar en las novelas unas cositas para vender más. Yo no, yo estudié literatura, yo le entregué mi vida a los libros, yo no soy un mercachifle, yo nunca jamás en mi vida he pensado en que quiero vender más o quiero vender menos por una razón, ya no, porque uno no sabe qué es lo que se vende. Si la gente supiera qué es lo que se vende, pues tú harías inmediatamente un bestseller, habría una cantidad de gente haciendo bestseller porque ya está la receta. Eso no, tú puedes escribir todo, las escenas más sexuales, pornográficas y violentas y puede que no vendas un libro, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver. ¿Qué se vende y qué no se vende? ¿Qué va a resultar y qué no va a resultar? Eso nadie lo sabe. Los editores por eso no tienen ni idea si los libros funcionan o no. Por ejemplo, Satanás yo pensé que había sido un gran error. Siempre pensé que era una novela en la que yo estaba liquidado. ¿Por qué? Por los niveles de violencia que tiene el libro. Entonces, esos niveles de violencia, ¿para qué están ahí? Para despertar al lector, para decirle, esto está ocurriendo, esto es su sociedad, usted hace parte de esto, todos los días usted se comporta como se comportan estos personajes, esta ciudad y esta sociedad que estamos construyendo, la estamos construyendo con pequeñas microviolencias entre todos. Y la novela por eso es tan
por eso es tan desagradable, porque si uno mira bien, ese es un libro que mucha gente rechazó, que a mucha gente no le gustó. ¿Por qué? Porque no les gusta verse en el espejo, porque no es grato. Cuando yo me miro de lejos, es maravilloso, pero cuando me voy acercando y me voy acercando y me voy acercando, voy viendo las arrugas, los lunares, la porquería que tiene mi rostro y ahí yo digo, el espejo ya no me gusta tanto, ¿verdad? Eso pasa con cierto tipo de literatura. Hay una novelística que acerca mucho el rostro de una sociedad y uno empieza a rechazar eso. Pero hay que tener cuidado porque no se puede culpar al que está escribiendo, al que está detrás, ¿me entiendes? Entonces, fíjate el ejercicio tan perverso, y es, en lugar de castigar a esa sociedad, en lugar de hacer el juicio sobre la gente que hace eso, castigo al mensajero, ¿no? Que es el escritor, y le caigo al escritor. Entonces, continúo la rueda de las microviolencias, es decir, leí ¿para qué? Para yo comportarme violentamente, claro, buscar a alguien a quien ahorcar, llevarlo yo a la horca, hacer justicia privada y finalmente, ¿verdad? Ya tengo a un culpable y lo puedo colgar. Y no hice el ejercicio que tenía que hacer. Y era que revisar los niveles de violencia entre los cuales estamos inmersos todos. Por ejemplo, te doy un ejemplo, ¿verdad? Que sería un ejercicio interesante dentro de un club de lectura o dentro de un salón. Nosotros siempre nos creemos los buenos, Janoat, siempre. Cuando uno hace un ejercicio, uno siempre dice, no, pues malvados estos que están allá, pero yo estoy bien, yo soy buena o bueno, ¿no? Y fíjate que si vamos a ver, Satanás, por ejemplo, denuncia algo, es un grito, es un aullido prácticamente sobre el clasismo en Colombia, ¿no? Ahí hay un clasismo, María sufre de un clasismo permanente. Entonces, fíjate bien, si vamos a hacer un, un ejercicio, no un ejercicio intelectual, Janoat, porque no se trata de discursiar, ¿verdad? No, se trata de ir a mirar los hechos, los comportamientos, no las palabras. En el discurso todo el mundo es demócrata, en el discurso todo el mundo es correcto. No, miremos las vidas privadas. Entonces uno coge a los integrantes de dentro del taller. La gran mayoría de todos nosotros nos comportamos con un clasismo inconsciente. Es decir, ¿quiénes de nosotros hemos elegido a nuestras parejas hacia abajo socialmente? ¿Quiénes? ¿Quién ha tenido una relación, si es del estrato 4, quién ha elegido a una pareja en el estrato 1? Nadie. Muy seguramente nadie. Si una persona es del estrato 3, ¿tiene sus amigos y tiene sus afectos y sus parejas en el estrato 1? No. ¿Qué es lo que hace? Busca ascender, subir, es inconsciente. Entonces tú eliges a tus parejas en tu mismo estrato o hacia arriba. Y siempre es una persona o más acomodada o que tiene ciertas prerrogativas o que de alguna manera tiene ilustración, ¿verdad? Pero una chica universitaria privada no tiene un novio campesino que cultiva papa y arveja analfabeta, no tiene un novio mecánico, no tiene un novio indígena, no tiene un novio afro pescador en Tumaco, ¿me entiendes? Y le entrega sus afectos a una persona que está por debajo. No. ¿A quién elige? ¿Verdad? A alguien que ella considera que tiene posibilidades. ¿Qué es eso? Clasismo, Janoat. Entonces, dentro del taller lo que sería interesante es hacer un ejercicio y mirar por qué nos consideramos los buenos, por qué siempre nosotros creemos que podemos pararnos para juzgar al que está allá cuando lo que tenemos que hacer es lo contrario. ¿Cuál es el origen de la violencia en Colombia? Ese, que nosotros no nos mezclamos. Entonces, Satanás es una novela muy dura en donde lo que está detrás es el clasismo bestial, brutal, enfermizo y patológico. Entonces, en lugar de juzgar al escritor, que es el mensajero, lo cual es un ejercicio muy fácil, pues lo cuelgo y digo que ese es un machista y ya, ¿qué es lo que tengo que hacer? Revisarme. Y ese ejercicio es mucho más difícil, porque en ese ejercicio de pronto me doy cuenta de algo tremendo, que la violencia en Colombia se ha originado en parte apoyada en comportamientos como el mío, ¿verdad? Y que yo reproduzco esas microviolencias en mi comportamiento sin darme cuenta, porque ni siquiera me doy cuenta. Eso es mucho más difícil, ya no, ese ejercicio es mucho más complicado. Sí, pues la verdad yo no había pensado en ese tipo de cosas porque no me ha detenido como
sí, a mirar el aspecto femenino en la novela y la construcción de estos personajes, porque decía una compañera, sí, a veces se ve que él trabaja muy bien la forma femenina y que como que preguntarle si usted de pronto, no sé, se ha acercado al tema del feminismo o cómo, sí, cómo abordar esos personajes femeninos, porque decían, por una parte no les gustó pues lo de la violación y que después haya habido una relación lésbica, digamos esa consecuencia, y que pues que en otras partes sí veían como que había una buena construcción de los personajes femeninos. Pero ¿qué es una buena construcción? Es que yo no tengo la culpa de que María haya tenido esa vida, ¿me entiendes? Cuando Claro, uno está tiene haciendo razón. crónica, ya no da, yo, yo, yo qué hago, o sea, yo quisiera que a ella le hubieran pasado otras cosas, pero le pasaron esas. Y esas que le sucedieron me parecen muy representativas de una determinada sociedad. Ahora, si tú miras el lanzamiento de Aquelarre el año pasado, por ejemplo, gira en torno a qué? Al movimiento feminista y toda mi conferencia ahí está colgada dentro de la red. Toda mi conferencia es sobre la fuerza del movimiento feminista. Está basada en un historiador que se llama Michelet. Yo soy el primero que abrió la puerta para defender a las brujas y a las hechiceras como de las primeras feministas occidentales que existieron, razón por la cual las llevaron a la hoguera, razón por la cual la Iglesia Católica las persiguió, las chamuscó, hizo autos sacramentales, etcétera. Esa es una novela mía y ahí está la presentación. Entonces, ¿quién soy yo? ¿El malo que viola a María en Satanás o el que hace la defensa? No, el autor lo que hace no es dar sus declaraciones personales. Eso es un error tremendo. Por eso te digo, si tú vas a hacer crónica, es como si yo escribo la historia de un personaje y me juzgan por la vida del personaje, pero ¿yo qué hago? Estoy escribiendo una crónica, yo no soy Dios, yo no dirigí la vida de esa persona. O sea, yo no soy el violador de María dentro de la novela. ¿Me entiendes? Es evidente. Claro. Claro, eso es, mira, cuando hicimos la película, por ejemplo, nosotros tuvimos una discusión muy fuerte con el director y con la protagonista, que es una actriz, la que hace de María. Paula. Sí, y revisamos mucho la escena porque era muy brutal, era una escena tremenda, era una escena muy dura y para la actriz era un impacto psicológico terrible. Y nosotros dijimos sí o no, y hubo un debate dentro de nosotros para saber, y el director Andy también tenía dudas y dijo, ¿qué hacemos? ¿Ponemos la escena? No, no la ponemos. Y al final decidimos dejarla como un testimonio de lo que estaba sucediendo. O sea, como una primera manifestación, un primer grito, un aullido dentro de la literatura colombiana en donde se estuviera mostrando los feminicidios, los ataques, la violencia indiscriminada. O sea, es todo lo contrario, ¿me entiendes? Es una denuncia de lo que está sucediendo para que los hombres y todo, y mujeres en general, se asqueen con eso y respondan a eso. No es una defensa, no es que, ay, qué rica escena, ay, un poco de porno, maravilloso. No, no es eso. No, no es eso. Y fíjate que cuando hicimos el estreno, nosotros nos camuflamos con el director entre el público, nos metíamos en los teatros, en las últimas sillas, para ver el comportamiento del público, sobre todo durante la violación. Queríamos saber qué impacto tenía eso. Y era terrible. Muchas de las mujeres se levantaron en esa escena y se salían del teatro. ¿Qué significaba eso, Janoat? Que habían sufrido violencia ellas mismas, que en algún momento habían sido agredidas, luego miramos las cifras en los años siguientes y nos llegaron esas cifras, 7 punto y pico, ¿verdad? 8 punto y pico sobre 10, o sea, un 70-80% de mujeres habían sentido en algún momento de sus vidas agresión. Entonces, eso nos dio la temperatura, eso fue un termómetro para medir la atrocidad de lo que estaba sucediendo. Y dijimos, miércoles, claro, la escena refleja el horror de una sociedad y duele, ya no, eso duele mucho y eso duele mucho, pues porque yo he amado a las mujeres con las que he estado, porque amé a mi madre, cuidé de mi madre, tengo una hermana, tengo una sobrina, todas son mujeres dentro de mi familia. Entonces, ¿cómo se te ocurre que yo voy a disfrutar haciendo una bestialidad como esas? Todo lo contrario, sufro mucho, pero me parece que es el deber, a veces duro y difícil,
¿verdad? De un artista en la mitad de una sociedad, mostrar el horror que esa sociedad tiene dentro de sí. Claro, también es, bueno, mis compañeras son mexicanas, entonces allá como que hay un movimiento más fuerte de esto, pero como que el último comentario sobre lo feminista es que, por ejemplo, a ellas les pareció difícil o sea, que haya parecido tan duro la violación de María solo porque era virgen. O sea, que qué pasaría pues si ella no era virgen, si importaría el que le hubiera pasado esto. Cambiando ya de perspectiva, usted se introduce en una parte muy pequeña de la novela. Digamos que, ¿por qué decide introducirse de esa manera y no como autor o como, sí, como lo que fue, como el compañero de Campo Elías, como Mario Mendoza? Porque hubiera terminado escribiendo una novela sobre la relación de un chico con un asesino serial. Y esa no era la idea. Yo lo que quería mostrar realmente era la ciudad, ¿no? Los intersticios, los viajes alucinantes, el extravío. Yo creo que somos ya personajes amnésicos, catatónicos, sin proyecto de vida. Y yo no quería una novela testimonial, como te dije ahora. Ese no era mi interés. Entonces, yo aparezco muy esporádico, es una paginita muy breve, porque él va y pregunta por mí antes de entrar a los crímenes en el edificio de su propia madre. Entonces, entre crimen y crimen, va hasta la universidad y pregunta por mí. Y eso me parecía importante resaltarlo dentro de la novela, ¿no? Que había alguien que él había buscado y ese alguien era yo, pero dejarlo como una pincelada suelta. Pero una novela testimonial no era mi interés en absoluto. Claro, con las personas que, pues a las que le he contado sobre la novela, como, pues allá incluso la profesora me decía, yo no conocía a Mendoza y ganó el premio Seix Barral, entonces, pues cómo es posible que haya sido importante este premio y que no conozcan el escritor. Eh, entonces, pues por esa parte. Quería hacerle otra pregunta y es sobre el diario de un futuro asesino. Para mí es como eh, no sé, como una estrategia narrativa que usted utiliza para que nosotros los lectores pensemos que eso lo escribió Campo Elías y por eso lo pone en cursiva. Pero pues como tiene diálogos y esta no es una estructura de un diario que tenga diálogos, pues imagino que usted creó, que usted se inventó este diario y pues no sé si tuvo en cuenta o si existió algún diario de Campo Elías, ¿no? Uh -huh. eh, yo quería contar la intimidad. Tenía, tenía una serie de datos. Apenas sucede la masacre, yo tomo notas inmediatamente para no ir a olvidar lo que había pasado con él. Eh, Siento un poco de culpa inevitablemente cuando veo a los parientes de las víctimas en los noticieros de televisión hablando y yo digo, ¿por qué no me di cuenta? ¿Por qué estando tan cerca no lo noté? Y, y la verdad es que era imposible. No hay herramientas para uno poder descubrir a un sujeto como estos y menos a la edad que yo tenía entonces, que eran 22, ¿verdad? 22 años, 23 años por cumplir. Entonces, yo siento una gran pena, yo siento un dolor muy grande, pero me doy cuenta que tengo que tomar notas y que no puedo olvidar nada de lo que pasó con él. Entonces, yo tomo notas de eso, fracaso en las primeras versiones de esa novela y finalmente logro escribirla y me doy cuenta que he investigado mucho sobre la vida de él, que me leí todas las crónicas posibles, me leí todos los textos que se publicaron en su momento, la revista Semana, El Tiempo, El Espectador, la revista Vea, cualquier persona que hubiera sacado un texto sobre lo sucedido, yo lo leí. Y, y sabía bien cómo había sido la vida de él y tenía mis notas del año 86. Entonces dije, voy a ser lo más fiel posible y me parecía extraordinario tener un narrador de primera persona.
un narrador de primera persona es muy difícil, es muy duro. Entonces, si tú narras en tercera o en segunda, estás por fuera, pero si narras en primera, tienes que meterte dentro del personaje, ¿no? Y es muy complicado, pero también para un escritor es fascinante entrar en la psicología de los protagonistas. Y es, fíjate bien, es el único texto que hay en primera persona, es ese, es el del asesino. Y es el deseo de entrar dentro de la mente y entender desde adentro qué era y cómo funcionaba la mentalidad de él. Mm. Entonces no existió, digamos, ningún diario de él o algún aspecto, cosa que haya escrito él. Ah, ok. No. Sí, porque hablaba en otra clase, como todas las clases se centran pues en el trabajo que estamos haciendo en el proyecto, también la profesora de enunciación me decía como que, bueno, esto no parece un diario o, o tal vez es una estrategia narrativa. Entonces, también yo creo que Satanás se caracteriza por ese discurso directo, ¿sí? Donde uno sabe que quién es el personaje, cuándo está hablando el narrador, y allí irrumpe no solo en la historia, sino en la forma narrativa, ya que pues empieza a hablar en primera persona, que ningún otro personaje, yo creo que usted le da esta licencia de contar así directamente como lo hace en este capítulo. Entonces, ¿usted cree que esta forma de discurso directo o esta forma, digamos, sencilla en la estructura de la novela es la que hace que sus lectores sean en mayoría jóvenes? Es otra vez como lo mismo, ya no, es como si, es que me estás preguntando cosas como si yo fuera una persona que planea y que maquiavélicamente quiere ser popular, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, fíjate bien. ¿Cómo ser popular, Janoat? ¿Cuáles son las claves? Ni idea. Eso no se sabe. Eso no se puede planear. Eso no, uno no sabe por qué me lee la gente joven. Yo no sé, no tengo ni idea. Yo sospecho que he dado en la clave de algo. Yo sospecho que al ejecutar un viaje por la periferia, por almas atormentadas, por la locura, por la depresión, por el silencio, por la soledad de nuestro tiempo, he dado en el blanco de algo que nos compete a todos, ¿verdad? O sea, yo creo que de alguna manera todos, cuando leemos esos personajes, decimos, hay algo de mí también que está aquí en juego, ¿no? Entonces, ¿cómo di yo con las claves de las nuevas generaciones? Yo creo que fue adentrándome en la desesperación de nuestro tiempo, pero fíjate que volvemos a lo mismo. Un narrador o un artista en general, un director de cine, no puede ser políticamente correcto. No, o sea, no podemos hacer eso. Nosotros, porque entonces estás sesgando buena parte de la condición humana y entonces vas a escribir textos perfectos, impecables, en donde todo el mundo se comporta muy bien, respetan las normas, no hay misóginos, respetan a las mujeres. Esa sería una novela aburridísima. Y sería una novela políticamente correcta, pero súper aburrida, ¿verdad? ¿Por qué? Por mentirosa, porque el mundo no es así. El mundo es infinitamente complejo. Entonces tú tienes que entrar en la psicología de seres retorcidos, abyectos, espantosos, suicidas, gente común y corriente, funcionarios públicos, normales, y gente maravillosa, héroes anónimos, extraordinarios, con unos afectos y una gente que es capaz de un heroísmo. Tienes que viajar por todas partes y tienes que tener la capacidad de mutar para poder viajar entre ellos, pero no eres ninguno de ellos. Entonces, a nosotros nos sucede lo que le pasa a los actores, que cuando los actores encarnan personajes malvados, los confunden con el personaje, ¿no? Y los insultan en la calle y los tratan mal y los escupen y de todo cuando es el actor, no es el personaje. Aquí pasa lo mismo, ¿no? Yo soy, digamos, ¿te acuerdas de Ana María Orozco cuando hizo Betty la Fea? Todo el mundo la saludaba en la calle como Betty la Fea, ¿no? Y le tocó irse del país porque la gente no podía disociar
su personaje de ella. Y ella siempre fue Betty, fíjate bien. Y al final tuvo que irse para poder entrar a un supermercado y que la vieran como Ana María Orozco. Bueno, aquí pasa lo mismo. Yo no soy Betty, yo soy Ana María Orozco. Entonces yo no soy Campo Elías, yo no soy el violador de María dentro de la novela. Ese es un error en la literatura muy grave, porque es no entender las claves de la ficción, ¿no? Y lo primero que uno disocia en la ficción, lo primero, Janoat, es el autor del narrador. Son dos cosas completamente distintas. Una cosa es el narrador y otra cosa muy distinta, completamente distinta, es el escritor. Entonces, si tú ves mis declaraciones, mira las entrevistas que me han hecho, mira lo que yo digo, cómo me pronuncio políticamente sobre el proceso de paz, y yo me hago responsable de eso que he dicho. Si hay alguna crítica sobre lo que yo he dicho como Mario Mendoza, la asumo totalmente. Si en algún comentario hay algo en donde ustedes puedan ver comportamientos misóginos, segregacionistas, machistas, yo digo, asumo eso. Y si tengo que pedir excusas por alguna declaración, las pediré, por supuesto. Pero en una ficción, en una novela, eso es un disparate, ya no. Claro, yo lo decía porque pues he visto que incluso tiene como grupos de fans y la cosa, entonces yo dije, bueno, voy a mirar a ver qué piensa la gente de Mendoza, o sea, cómo toma sus novelas, porque también me gusta ir, digamos, desde todos los puntos de vista, y lo decía porque yo pensaba, yo decía, bueno, es fácil de leer, puede que no solo esto haga que le guste a los jóvenes, sino que también, como usted decía ahora, se mete en lo que nos puede pasar cada día, en la ciudad, y también Ojo, en lo gótico o Janoat, ojo, tú dices es fácil de leer y mira que no es tan fácil. en la estructura. Tampoco es tan fácil, porque fíjate bien, tenemos un vicio que viene de la academia, Janoat, y es que entre más complicamos el discurso, mejor, ¿no? Eso es más inteligente. O sea, eso es como yo fui catedrático una década, ya no, a 10 años, fui profesor del Departamento de Literatura de la Javeriana, tanto en pregrado como en la maestría. Y la academia funciona con una cosa que es muy tonta, que es una cosa muy boba, y es creer que entre más complicado es el discurso, las cosas valen más y son mejores y son más inteligentes. Entonces, fíjate que hay unos profesores que entran a clase y entre más metalenguaje uso y entre más abigarrado y más complicado, soy más inteligente, ¿no? Entonces, los estudiantes dicen, uy, fulano de tal es inteligentísimo. ¿No? ¿Por qué? Porque usa un discurso súper abigarrado y súper complicado, rococó, barroco, etcétera, ¿verdad? Porque se adorna con metalenguajes muy complejos. Aquí pasa lo mismo, ya no, la academia cree que los textos estéticamente mejores son los más complicados y los más enredados. Y yo te digo todo lo contrario. ¿Sabes qué es fácil? Complicar el discurso, ya no. Eso es lo que es fácil. Aparentar inteligencia es muy fácil. Entonces, yo cometí un error, por ejemplo. Yo cometí un error. Mi primera novela va en la línea de la academia, ¿verdad? Y es una novela en donde yo pretendo narrar de manera inteligente para que me respete la academia. Y yo entré por ahí, ya no, yo hice todo el recorrido completo y me di cuenta de lo superficial que era eso, de lo tonto, que si tú pones muchos narradores y complicas y haces flashback y juegas con el lenguaje, la academia te adora y tú puedes hacer tesis sobre fulano de tal, está muy bien visto porque pertenece al canon. Ya no, lo difícil es lo contrario. Lo difícil es que yo te pueda comunicar a ti ideas trascendentes de manera sencilla y simple. Cuando yo entraba a clase con mis estudiantes, yo procuraba dar una clase sobre temas muy complejos, sobre asuntos muy profundos de la condición humana, pero con palabras que ellos entendieran y que en ningún momento tuvieran complicación. Y yo siempre les dije, si ustedes no entienden algo, es mi problema. No es el de ustedes, no es que ustedes sean brutos, no es que ustedes sean ignorantes, no es que ustedes sean incultos, no es que ustedes no hayan estudiado lo suficiente, no, el problema es mío, porque yo no sé comunicar
cosas importantes y trascendentales de una manera pedagógica. Acá pasa lo mismo, Janoat. Una persona como Gamboa, una persona como yo, una persona como Jorge Franco, por ejemplo, nos esforzamos muchísimo en salir de esa literatura de la experimentación que finalmente no había dejado en Colombia grandes lectores, una corriente sólida, los premios internacionales no los habíamos ganado por andar jugando a eso, ¿verdad? Y dijimos, hagamos una literatura fuerte, potente, unas historias cautivantes, hagamos una cosa que tenga coraje, que baje a la profundidad de América Latina, que entre a la profundidad de la sociedad colombiana y que de verdad nos impactemos cuando terminemos de leer los libros, que digamos qué es este viaje, por dónde fui, ¿qué es esto? ¿Me entiendes? ¿Qué fue lo que leí? ¿No? Eso fue lo que nos movió a nosotros. Entonces, tú dices fácil. No, ya no, eso era lo más difícil. Lo más difícil era escribir una buena literatura con suspenso y que tuviera unas líneas narrativas y unos arcos dramáticos que en realidad cautivaran a los lectores, ¿verdad? Que los lectores dijeran, no, no hay que leer extranjeros y lo de acá siempre es lo mismo, aburridísimo, tediosísimo, hartísimo. No, que nosotros tuviéramos una literatura a la orden del día con unas líneas de la novela bien entendidas o del cuento o de la poesía o de lo que fuera. Y fíjate que eso es lo difícil, ya no. Lo más fácil es lo contrario. Yo te diría que es exactamente al revés de lo que la academia te ha enseñado. Sí, bueno, tienen toda la razón. Yo lo hablo desde el punto de vista de Satanás, porque en realidad no he tenido la oportunidad de leer otras novelas suyas como, Claro, pues como Satanás es una... sí lo hice con Gamboa, que leí otras, pero hasta ahora no he llegado a Satanás hacer. Satanás es una novela realista, es una novela que está basada en hechos reales, muy cerca de la crónica, o sea, que qué sentido tiene complicar ahí el discurso, ¿para qué? Si es una novela naturalista, Pero si tú te fijas, por ejemplo, en la estructura, ¿verdad? Te vas a dar cuenta de lo compleja que es la estructura. La estructura, ya no, si tú te das cuenta, la estructura son capítulo 1, 2, 3 y 4 en trenza, ¿verdad? O sea, son 10 capítulos. El 1, el 2, el 3 y el 4 son una trenza. O sea, A, B y C. ¿Quiénes son A, B y C? María, El el cura. pintor y el cura, exactamente. Entonces tenemos 1A, 1B, 1C, ¿verdad? Luego en el 2 volvemos a trenzar, ¿no? 2B, 2A, 2C. Luego en el 3 seguimos trenzando. Mira, y sigues jugando con la trenza de los tres. Luego entra un capítulo quinto, 5, y se rompe toda la trenza. Ya no hay nada, cambias de voz narrativa y entras en el que me acabas de preguntar, Diario de un futuro asesino, un narrador de primera persona que sale de la nada, que no hemos visto. Entonces uno dice, pero miércoles, ¿este tipo de dónde salió? ¿Quién es este fulano? ¿Verdad? Y entra Campo Elías. Luego capítulos 6, 7, 8 y 9 vuelve a hacer la trenza, igual que el 1, el 2, el 3 y el 4. Nos volvemos a hacer A, B, C, A, etcétera. Y luego capítulo 10, el último, de nuevo el mismo tipo del capítulo quinto, ¿verdad? Que es Campo Elías. Si tú fijas esa estructura es 4-1, 4-1. Ese 4 es tripartita, ¿no? En trenza. Luego 1, quieto, sólido dentro de una voz. Luego 4, otra vez tripartita. Y luego tal. 4-1, 4-1. Eso es pura geometría. Ya no, eso son matemáticas. Eso es pura matemática. Si lo dibujas en un tablero, tú vas a decir, ¿qué es esto, marica? ¿Cómo diablos este huevón hizo esto? ¿Verdad? ¿Cómo diablos? O sea, esto es como si hubiera dibujado una ecuación geométrica o una ecuación matemática de un filósofo o de algún teórico griego o algo por el estilo. La novela funciona matemáticamente, ya no. Y esa es la sensación que tú tienes al final como de, miércoles, ¿cómo hizo este fulano para que todo encajara? Porque está dibujado, porque primero está una estructura. ¿Tú crees que eso es fácil? Hazlo, para que veas No. lo difícil que es.
No, incluso pues eso, de eso hablamos la primera vez que tuvimos la conversación y usted me dijo como que sí, haga la trenza. Entonces yo, claro, empecé uno, dos y dije, claro, Ahora, trenza con las voces, o sea, con los crescendos de las historias, porque tienes que ir sosteniendo simultáneamente todos los crescendos, ¿verdad? ¿Eso es fácil? no, Miércoles, ya no, eso es complicadísimo porque no se te puede caer ningún personaje. Si en, claro, si en el crescendo una de las historias cae, se te cae todo el capítulo y ya eso no te funciona. Si en el capítulo 3 o en el capítulo 4 no tejiste bien el arco dramático, en el 7 o en el 8 se te desploma toda la historia. Tienes que sostener la estructura como un arquitecto cuando está haciendo una casa. Tiene que sostener bien dentro del croquis, dentro del mapa, dentro de los planos, para que no se caiga nada. ¿Tú crees que eso es sencillo? ¿Tú crees que eso es fácil? Eso es dificilísimo. Satanás es una novela dificilísima. Por eso me demoré 15 años en escribirla, ya no. ¿Me entiendes? Por eso fue tan complicado. Si eso hubiera sido fácil, yo en el año 87, 88 hubiera publicado un libro sobre Campo Elías y me hubiera ido seguramente bien, quién sabe, no lo sé, ¿verdad? Pero pues lo hubiera hecho ahí como el asesino y yo. Y ya, no, para dar con las claves de esa ciudad y dibujar y entender esa estructura me demoré 15 años. ¿Dónde está lo fácil? No, yo lo que creo es que las nuevas generaciones de lectores estaban cansados de las mentiras, estaban agotados de un mundo maquillado, edulcorado, del mundo light, de lo superficial, ¿me entiendes? De la belleza de lo aparente. Y entramos nosotros como narradores brutales, salvajes, despiadados, a una sociedad que exigía esa prosa para poder despertar. Y yo creo que por eso conectaron, ya no, porque se dieron cuenta, este tipo no me está mintiendo. claro. Hay algo terrible en esta literatura, pero algo que es verdad, ¿no? Este tipo es transparente en lo que está diciendo. Bueno, a mí me pasó cuando empecé a estudiar la licenciatura en literatura y en realidad pues yo no le apostaba a literatura colombiana porque pensé que sí era eso aburrido y sí, algo como usted dice, tan maquillado, pero después que conocí a Gamboa y digamos a usted y a otros escritores, pues ya como que sí, bueno, sí, tenemos buena literatura, que aquí estamos. Entonces, de Claro, eso le quería hablar. O sea, además, fíjate, ya no en algo. Eh, una sociedad con una violencia como la que hemos tenido, no solo la violencia política, que fue la violencia, digamos, de los 50 en adelante, ¿verdad? Desde la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, ya antes también era una sociedad terrible, pero digamos que de ahí en adelante hay un gran disparador. Aparece el Frente Nacional, que es una cosa terrible también, el poder se lo pasan unos cuantos fulanos en las estructuras oligárquicas y después entra el narcotráfico. Somos, o sea, con los mexicanos compartimos tristemente eso de tener los carteles más famosos del mundo. Eso significa sicarios, matones. Bueno, tú vives en una zona que fue más afectada incluso que la mía acá en Bogotá, porque hubo un cartel en esa zona. Entonces, uno dice, Yanoat, ¿cómo hacíamos los narradores de los noventas para entrar a esa sociedad? Íbamos a entrar desde dónde? Desde lo light, desde lo políticamente correcto, desde los textos positivos, lindos, anunciando la vida rosa, nos cogemos de la mano, todos nos amamos, todos nos queremos. No, había que entrar a esa sociedad tan convulsa y tan terrible con una literatura muy potente. Y había que tener un pulso firme y había que tener coraje, Janoat. Y eso implicaba muchas veces que se nos fueran en contra. A mí se me fueron en contra los evangélicos apenas salió Satanás, se me fue en contra una cantidad de gente que se sintió muy agredida con esa novela, prohibieron el libro, lo censuraron en muchos colegios. ¿Qué hacemos, Janot? Eso es lo que hay que hacer. Hay que irnos con fuerza. Fíjate que ahora, en la última novela de Gamboa, por ejemplo, en Será larga la noche, fíjate la respuesta de los colegios evangélicos y de todo el movimiento evangélico que se ha sentido súper atacado con ese libro, ¿no? ¿Qué hacemos?
¿no? Eso es lo que hay que entrar en estas sociedades. La literatura mexicana es terrible. Uno ve a Elmer Mendoza, por ejemplo, uno ve a Paco Ignacio Taibo II, uno ve los narradores policíacos mexicanos. Tú no te imaginas la literatura tan terrible que hay allí. ¿Por qué? Porque hay que entrar a esa sociedad con cierta fuerza. Entonces, yo creo que el precio es ese, que a veces te censuren, te juzguen, terminen crucificándote. Bueno, pues que nos crucifiquen, ¿qué hacemos? Pero creo que era lo que había que hacer en una sociedad, porque lo terrible hubiera sido lo contrario, Janoat, que con un carteles y con asesinatos y con una violencia de género como la nuestra, nos hubieran preguntado internacionalmente después, ¿y ustedes qué hicieron los colombianos? ¿Dónde está su literatura? Y nosotros hubiéramos salido con cosas tibias, temerosas, dubitativas, acobardados, ¿no? Con miedo. No, nosotros no tuvimos miedo, nosotros entramos duramente. Y yo creo que eso tiene un precio. Y el precio es que buena parte de las estructuras sociales se sienten amenazadas por esa literatura. Pues que se sientan amenazadas, ¿qué hacemos? Justo escribiendo el contexto histórico pues de Satanás, de la película, del cómic, o sea, es un recurrente en las diferentes artes que existe la violencia porque es lo que vivimos. Entonces, yo creo que esta es una de las cosas importantes en el cambio de literatura, llamémoslo así, después de García Márquez, y que digamos que otros aspectos considera usted que han cambiado la literatura y que la han hecho también después, digamos que salir adelante después de García Márquez, que de pronto eclipsó un poco la literatura colombiana y es el referente donde uno llega, le preguntan es por García Márquez. Entonces, ¿cómo salir adelante después de eso? Y digamos cuáles son las, las características de esa literatura contemporánea colombiana. Hay distintas versiones, Janoat, hay distintas corrientes. Yo creo que los escritores posteriores a García Márquez son de distintos frentes estéticos. Si tú miras a un Juan Gabriel Vázquez es una cosa distinta, tú miras a Franco, miras a las narradoras, por ejemplo, Piedad Bonet o Laura Restrepo, y todo el mundo tiene como su propia línea y como su propia búsqueda, pero yo sí me atrevería a decir algo y es que el mundo de Macondo, que es tan perfecto, ¿no? Que es un mundo extraordinario, que nos dio un premio Nobel de literatura por su perfección estética, es de alguna manera lo real maravilloso, ¿no? Digamos, hay una sublimación de la belleza y hay una América Latina que está allí desde lo real maravilloso. Pero, pero fíjate que los 90 fueron hip hop, rap, teléfonos satelitales, internet, una explosión en las favelas, ritmos, música, los carteles, entró una estética mafiosa, entró una política corrupta. Cuando fuimos a mirar hasta dónde llegaban los dineros del narcotráfico, llegaron hasta la Casa de Nariño, hasta el ministro de Defensa de esa época, que era Fernando Botero hijo, Fernando Botero Sea. Entonces, ¿cómo enfrentar esa América Latina y esa Colombia? Desde Macondo era imposible. Nosotros ya éramos narradores urbanos, crecidos en las grandes ciudades, metidos en la mitad ya de una tecnología, de unas redes, de unos computadores, de una información que corría veloz, de una política corrupta, ¿verdad? De una guerrilla que ya se había tomado en los 80s, prácticamente el centro del poder, que era la Plaza de Bolívar, que era el Palacio de Justicia. Yo vi eso en directo, ya no. Entonces, o sea, yo cómo hago desde Macondo para narrar la toma del Palacio de Justicia, me queda imposible. En los 80s, ahí enseguida viene todo el asesinato y toda la muerte de los líderes de izquierda. Entonces, matan a Carlos Pizarro, matan a Bernardo Jaramillo, ¿verdad? Matan a Pardo Leal, matan a Galán, que es un tipo de centro, en el 89 y empieza el exterminio de la UP.
que es una cosa espantosa, es una cosa terrible, ¿verdad? Es un sistema represivo, es una corrupción generalizada, asquerosa, inmunda, es un mundo putrefacto, es un pantano en el que tú no te puedes mover sin ensuciarte. Entonces, ¿cómo haces para entrar ahí desde lo real maravilloso? No, había que entrar desde lo degradado. Por eso se llamó realismo degradado, porque nosotros entrábamos desde la cloaca, desde abajo, ¿no? ¿Cuánta gente no murió asesinada? Profesores universitarios, gente, digamos, del pensamiento, gente de la izquierda, muy comprometidos, de repente sacrificados y baleados en la mitad del conflicto. No, teníamos que entrar desde otro lado, ya no, y tuvimos que entrar desde ahí. Y el que se sienta fastidiado o agredido por una literatura tan violenta, pues no nos puede culpar a nosotros, tiene que culpar a la violencia de esa sociedad, no a nosotros. Nosotros no generamos esa violencia. Y fíjate que alguna vez, Janoat, alguien censuró mucho, se sintió un padre de familia en un colegio, se sintió muy agredido por un libro mío, ¿no? Entonces fue hasta el colegio y protestó y todo, porque no quería que su hijo leyera eso que estaba ahí. Y yo le pedí el favor de que fuera, de que cuando yo fuera pues al colegio, él fuera. Yo le dije, es un ejercicio de la democracia, ¿por qué no me escucha? Y después de oírme, usted saca sus propias conclusiones. Y yo le hice una pregunta, yo le dije, fulano de tal, mire, usted se indigna tanto con las cosas que suceden en la realidad como se indignó con lo que sucedió en mi novela. Cuando mataron a los muchachos de Soacha, usted se pronunció, usted salió indignado y, y se tomó la plaza de Bolívar y salió con una pancarta y dijo, no pueden estar matando a nuestros muchachos de Soacha. Cuando masacraron a las primeras lideresas sociales, usted se pronunció, usted salió, usted dijo algo en las redes sociales, usted sintió esto que está sintiendo con mi novela y hizo la laraca y vino al colegio y dijo que por qué no hablaban de la realidad aquí en Colombia. No, ¿verdad? Entonces le conté algo y le conté algo sobre Betty la Fea. Y era que Gaitán dijo una vez una cosa que a mí me pareció maravillosa. A Gaitán lo llamó una vez el fiscal general de la Nación y le dijo que Betty no podía hacer una empresa paralela, ya no. Yo no sé si tú te acuerdas de esa telenovela. Ella hace una empresa paralela para sacar unos dineros y acomodar una plata y no sé qué, y se inventa una empresa. Entonces, el tipo decía, no puede ser. O sea, no puede ser que con una cultura tan mafiosa el fiscal general de la nación esté llamando a un guionista a decirle que un personaje no puede hacer una empresa paralela y el fiscal le decía, Betty es una persona intachable, es una persona muy importante para la cultura colombiana. Betty no puede hacer nada ilegal. Usted tiene que proteger el guión, usted tiene que no sé qué. Y el tipo, Gaitán, dijo una frase que yo no olvidé nunca. Dijo, los colombianos somos muy moralistas en la ficción y muy inmorales en la vida real. Qué cosa tan cierta. Entonces yo le conté eso al padre de familia y le dije, nosotros para juzgar a los directores de cine, a los novelistas, a la gente que produce arte, ahí estamos de primeros. Pero somos tan contundentes y tan fuertes con Mancuso, somos tan contundentes con Jorge 40, somos tan contundentes con los mafiosos y los sicarios y la clase política, o sea, salimos de verdad y nos pronunciamos con vehemencia. Seguramente no, ya no. Entonces, fíjate, ¿por qué somos tan moralistas en la ficción y tan inmorales en la vida real? Lo que tiene que indignar de estas novelas no son los escritores, lo que tiene que indignarnos es que muestran una sociedad que es así y que quiénes son los protagonistas que hicieron todas esas atrocidades. Eso es lo que tendría que indignarnos, ¿no? Porque, o sea, lo que tiene que indignarnos en Satanás no es el escritor, lo que tiene que indignarnos es por qué no podemos coger un taxi cuando somos mujeres tranquilas, frescas, sin que el tipo no esté dentro del retrovisor diciéndonos cosas, insinuándose, mandándonos mensajes subliminales y al final dentro del taxi hay un momento en el que yo me siento agredida, no solamente, sino siento que estoy corriendo peligro y me dan ganas de lanzarme del taxi y salir de ahí. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque no puedo coger un taxi tranquila, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Eso es lo que debería indignarnos. Claro, es justo lo que pasa en México, o sea, nadie te recomienda ir en un taxi porque hay piratas que son igual al taxi y pues no sabes si es de verdad o no. Entonces recomiendan que una mujer vaya en Uber o que incluso pues los hombres y que en la El calle no metro, se el metro de México tiene un vagón de especial para mujeres. mujeres, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos debería indignar? Que en las novelas de Paco Taibo o en las novelas de Elmer Mendoza aparezca, no, qué es lo que nos tiene que indignar? Que esa sociedad permita ese tipo de atrocidades al punto que tengamos que hacer un vagón especial para podernos proteger. Eso es lo que nos debería indignar, no nos debería indignar el escritor, nos debería indignar esa sociedad asquerosa que permite eso, ¿me Y entiendes? cuando, digamos, cuando yo iba con un hombre, pues no podía entrar al vagón de mujeres porque él no podía entrar, entonces me iba con él y allá sí podían y tenían licencia, digamos, de manosear las mujeres porque se metió al vagón y no fue al de mujeres. Así funciona. Uf, Entonces sí es increíble también horror, esa qué cosa. realidad. Y cuando hacemos una película o cuando hacemos un documental, ¿crucificamos al documentalista o al director de cine? No, tenemos que crucificar a esa sociedad que hace ese tipo de atrocidades. Lo que pasó con la vendedora de rosas, ¿no? Exactamente, exactamente. Acuérdate que a Víctor lo juzgaron muchas veces cuando pues, lo que está es el horror de lo que está ahí. Yo lo que creo en Satanás es que lo que es atroz es el comportamiento misógino, criminal, mafioso, violento y agresivo de la gran mayoría de los hombres que se comportan como esos personajes que están ahí. Eso es lo que es atroz. Yo puse esa historia porque cuando María me la contó en la cárcel, lloraba a cántaros y a mí me estremeció tanto que llegué a tomar notas y dije, yo algún día voy a contar esto, yo algún día tengo que narrar esto. Mm. Claro, ya entendiendo también de dónde viene el personaje, pues incluso sin saberlo, pues juzgar ese tipo de cosas, sí, es lo que usted dice, ir a juzgar lo que no es. Claro, Sí, pero hay que juzgar claro. en la realidad y que aquí sea normal todo ese tipo de cosas o que en México sea normal que toquen a una mujer porque se subió al vagón que no era, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, eh, Imagínate. otra de las preguntas, no sé si la última, sería Ah, sí, que, porque ya tengo que irme. Sí, dale, dale. listo, es que, digamos, la razón por la que usted decidió llevar al cómic eh, Satanás y no a otro medio o no otra de sus novelas. Y otro punto es que usted participó entonces en la construcción de la película, no como guionista, pero sí aportó algunas cosas ahí. No, no, en la película el guión es de Andy Weiss y Andy prácticamente hizo todo el 100% del guión es de él, pero había discusiones, yo leía, debatíamos ideas en la mitad, pero yo no participé creativamente, yo no diseñé ninguna escena ni nada, pero sí me gustaba el debate, digamos, eso sí me parece que enriquece mucho saber lo que estás haciendo y discutirlo desde distintos frentes. Lo otro es que nosotros cuando se cumplieron los 10 años del premio del Sex Barral, que tú sabes que es un premio mítico, legendario de la literatura latinoamericana, lo ganó Vargas Llosa, ¿no? Lo ganaron grandes nombres, Carlos Fuentes, etcétera. Nosotros nunca habíamos ganado ese premio y al día de hoy creo que no lo hemos vuelto a ganar, creo que soy solo yo. Entonces, en el año 2012, 10 años después, no hicimos nada. Y cuando se cumplieron los 15 años, tampoco. Pero es que sucedió algo muy raro, sucedió algo sumamente curioso, y es que el 4 de diciembre, o sea, la matanza de Poseto es el 4 de diciembre de 1986, ¿verdad? El 4 de diciembre del 2016, Janovat, yo venía de México, justamente venía de la Feria del Libro de Guadalajara, que sucede en la última semana de noviembre y la primera de diciembre, que es ahorita, que es a finales de este mes. Yo venía de México, de afán, mi madre estaba muy enferma y yo tenía que trasladarla de una clínica a otra clínica. Y yo venía pensando que era
el 4 de diciembre del 2016 y yo dije, pasaron 30 años. ¿En qué momento yo me hice viejo? ¿En qué momento me empezaron a salir canas? ¿En qué momento yo dejé de ser un escritor joven y me convertí en un tipo ya de edad, en un cincuentón, etcétera? Venía pensando en el paso del tiempo, ¿verdad? En lo que significa envejecer. Y me parecía terrible que se cumplieran 30 años de esa masacre. Eh, y estaba pensando en los avatares que había tenido Satanás, las discusiones, los ataques, todo lo que había generado esa novela y esa película también. Y venía pensando en eso y trasladando a mi madre de una clínica a otra. Yo llegué del aeropuerto directamente, no había consultado noticias, no había podido ver prensa, no había podido conectarme a internet por andar pendiente todo el tiempo del tema de salud de ella. Y, y de pronto pasando por la 108 con séptima, perdón, de la 108 con autopista, acá en Bogotá, iba dentro de la ambulancia y veo un escándalo de medios de comunicación, gente con pancartas diciendo el asesino está ahí. Y yo venía pensando en los 30 años de lo de Campo Elías y yo dije, pero ¿qué es esto? Es como si no hubiera podido salir de la novela, como si siguiera metido dentro de ese libro. Y entonces le pregunté al chofer de la ambulancia y le dije, ¿qué está pasando? Y me dice que ahí está el asesino, que ahí está metido dentro de la clínica y tienen que sacarlo y la gente lo quiere linchar. Y yo dije, ¿cuál asesino? Entonces le dije, perdón, es que yo no he podido ver prensa en Colombia. ¿Qué fue lo que pasó? Fue el crimen de Juliana Zamboni. ¿Te acuerdas? Un arquitecto muy prestante, de una familia muy acomodada de Bogotá, de la Javeriana también, ¿no? Egresado de la Universidad Javeriana, también como nosotros, igual. Eh, de pronto había secuestrado a una chiquita, a una niña, y la había violado y la había torturado y la había finalmente asesinado. Fue el mismo día, Janoat, el 4 de diciembre, exactamente en los mismos horarios, en la misma ciudad y en el mismo barrio, Janoat, que es Chapinero. La diferencia que hay entre el crimen de Juliana Zamboni y el crimen de Poseto son 2 cuadras, 2 calles, son exactamente 2 calles. Entonces, a mí me pareció terrible. Era como si yo decía, pero ¿qué es esto? Solamente una persona del periódico El Espectador, si tú buscas esa columna, busca Juliana Zamboni, Campo Elías, y ahí encuentras esa columna en El Espectador colgada en la red. Un columnista unió las dos cosas y dijo, increíble, no puede ser que exacto el mismo día, en el mismo barrio, a las mismas horas, haya sucedido esto. Bueno, ese hecho generó una novela que no sé si has leído, que es extraordinaria, que es la novela de Laura Restrepo, que se llama Los Divinos, una novela formidable, ya no, una novela maravillosa que está inspirada de alguna manera en esos hechos del 4 de diciembre del 2016. Entonces, Satanás es una novela sobre Campo Elías en el 86. Laura Restrepo escribe eso. Y cuando se cumplen los 15 años, que es al año siguiente, en el 2017, hablando con mi editor, yo le dije, bueno, nunca hicimos nada sobre los 10 años, sobre los 15 años, se cumplieron los 30 años, pasó lo de Juliana Zamboni y nunca hicimos una alusión al tema de que seguimos en las mismas y seguimos masacrando igual y la violencia sigue prácticamente desaforada. Entonces decidimos hacer Satanás Gráfica por eso, porque el 2016 y el 2017 eran como una serie de conmemoraciones y los crímenes de líderes y de todos seguían a la orden del día y, en fin, estábamos enfrascados en todo el proceso de paz, perdimos el plebiscito después, o sea, fueron años sumamente convulsos y dijimos, Satanás todavía da en la clave del horror de lo que tiene nuestra sociedad. Esa fue la razón. Bueno, le agradezco mucho pues todo el tiempo y toda la información que me da porque digamos que me expande más la visión de leer esta novela y no solo leer la novela, leer el cómic, la película y también la realidad, ¿no? Entonces le agradezco mucho. No sé si voy a publicar la entrevista, pero la voy a utilizar pues para la tesis
que estoy realizando. Y espero que te sea útil toda la información, ojalá me cuentes. Muchísimas gracias y que A ti, tengamos Yanora, feliz día. que te vaya Muy bien en la amable. tesis. Muchas Un gracias. saludo. Chao, chao. Chao.